Bueno, pues buenas tardes. Nada, gracias por la presentación. La verdad es que yo en Fundación Tasud tengo ese papel de asesoramiento, pero desde luego lo que has comentado del agradecimiento es sobre todo para las compañeras que realmente estuvieron haciendo un trabajo excepcional con el tema de la Dana. Em, Nada, yo agradeceros y la verdad es que es un placer estar aquí porque al final, eh, bueno, unas iniciativas tan interesantes como esta, desde luego, lo único que puedo hacer es agradecer que hayáis contado con nosotros. Em, eh, Como no tenía, bueno, en principio... La idea es dar, como tenemos unos 25 minutos, sería dar unas pinceladas básicas de cuáles son las ventajas de ser asociación, pero sin el ánimo de confrontar con otras figuras, porque el objetivo aquí es elegir la mejor forma jurídica en base a la experiencia y al objetivo que quiera el grupo. Por lo tanto, no hay una mejor ni peor, simplemente sería elegir la que más se adapte a cuáles son los objetivos que tenéis como grupo. Simplemente eso, ¿vale? Entonces, va a ser una presentación sencilla. No sé si me quedo corto o largo, pero bueno, en todo caso, si luego hay preguntas, pues encantado y siempre tendréis el servicio de asesoría gratuito que tiene la Fundación Tasud para si se ha quedado alguna duda o no se ha llegado a lo que pretendíais, pues poder intentar resolver, ¿vale? Bien, pues si os parece empezamos. Eh, a ver, vale. ¿Podéis confirmarme si avanza la presentación? Ahora está en el índice. Sí, sí, sí. Perfecto, vale. Así nos aseguramos. Pues gracias. Vale, un poco el objetivo sería, ya digo, cuatro pinceladas. ¿En qué consiste básicamente la forma jurídica de asociación? Luego, cuáles son de forma muy esquemática las obligaciones principales que tienen las asociaciones. Luego, ventajas de las asociaciones y luego dudas que se han ido planteando en algunas consultas que hemos tenido a través de la Fundación Hortasud o que otras asociaciones han planteado y que creo que pueden venir al caso en esta experiencia. ¿Vale? Vale, pues como forma jurídica de asociación, l- hay, bueno, una asociación se crea si tres o más personas físicas o jurídicas se juntan y en principio es para conseguir un objetivo común, ¿vale? Ese sería un poco el planteamiento. Esto también lo tienen otras formas jurídicas, pero aquí la función básica es conseguir ese fin común, ¿vale? Que nos planteamos como grupo, ¿de acuerdo? Una de las características es que el funcionamiento tiene que ser democrático y plural. Aquí el voto no va por el capital que aportes y normalmente no hay restricciones, aunque sí que podría haber alguna concreta, pero aquí cualquier persona que forme parte de la asociación porque tiene ese objetivo común, normalmente tiene un voto y si cumples determinados requisitos que planteáis en los estatutos, no se puede prohibir la entrada a nadie que quiera formar parte de la asociación. ¿De acuerdo? A ver, si estáis en una comunidad energética de una población concreta, pues podéis limitar la entrada a la asociación a las personas que forman parte de ese municipio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay un criterio objetivo que así se plantea. ¿Vale? Pero a nadie si el límite es formar parte del municipio, no le podéis prohibir la entrada a nadie que viva en ese municipio, si quiere participar. ¿De acuerdo? Ese es un poco el objetivo del planteamiento plural.
¿de acuerdo? No, no se le puede prohibir la entrada a nadie. Después, el hacer una forma jurídica de asociación es perfecto para plantear un proceso de participación ciudadana, ¿de acuerdo? Es cualquier persona que tenga ese objetivo común, pues puede no solo formar parte de la asociación, sino involucrarse de forma participativa en las actividades que desarrolléis, en formar parte de la junta directiva, en asumir responsabilidades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una figura perfecta para el fomento de esa participación ciudadana. Y luego también es perfecto para el empoderamiento de las comunidades. Al final, una asociación tiene un objetivo común en un entorno concreto para mejorarlo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como forma jurídica, la asociación, desde mi punto de vista, tendría estos puntos centrales, que hay muchos otros, pero estos sobre todo serían los centrales. Vale. A ver, entramos un poco en la parte más farragosa, pero que seguro que aquí todas y todos hemos estado en alguna asociación, en un AMPA, en un club deportivo, en una falla, en una asociación de vecinos. Por lo tanto, esto, si no lo sabemos, nos suena a la mayoría de las cosas. Necesitamos un libro de personas asociadas, necesitamos un libro de actas donde se reflejen los acuerdos que se van teniendo en las diferentes reuniones que hacemos. Eh, Como las asociaciones estamos, en la mayoría de los casos, en vuestro caso, alguna CEL entraría dentro del registro de asociaciones. Por lo tanto, cualquier cambio que deba registrarse, pues se tiene que comunicar, ¿vale? Juntas directivas, estatutos, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto también es importante. Luego, la ley de asociaciones establece que como mínimo se tiene que hacer una asamblea general anual, ¿vale? Donde se aprueben cuentas, donde se apruebe el proyecto, el presupuesto, etcétera, etcétera. Em, Todo esto, siempre los estatutos lo pueden ampliar, ¿vale? Pero esto es lo mínimo es lo que establece la ley. Luego, la ley también dice que se tiene que llevar una contabilidad que refleje la imagen fiel de la entidad. Esto no significa que se obligue necesariamente a seguir el Plan General de Contabilidad, que no sé si lo conocéis, pero bueno, es una forma que tienen las sociedades mercantiles, cooperativas, etcétera, etcétera, para tener un marco común que cualquier persona que sepa contabilidad pues sepa interpretarlo. Pues en este caso, la ley no obliga a que esa contabilidad tenga un plan general contable, pero sí a llevar una contabilidad que refleje esa imagen fiel. Después, la ley prohíbe claramente el reparto de beneficio, ¿vale? Y que haya bienes o efectivo que pueda llegar a destinarse para el beneficio lucrativo de personas físicas o jurídicas, ¿vale? Esto está prohibido. ¿La asociación puede ofrecer servicios a las personas asociadas? Sí, ¿vale? No hay ningún problema en eso, igual como a otras personas, pero lo que está prohibido es si la asociación ha obtenido un beneficio, que ese beneficio se reparta entre las personas, ¿de acuerdo? Personas asociadas o familiares, ¿vale? Vale, también es obligatorio llevar un libro de inventario de los bienes que tiene la asociación, ¿vale? Porque al final forma parte del patrimonio que tiene la entidad, ¿vale? Y en caso de que recibierais donaciones o que por alguna circunstancia eh, dierais donaciones, también es obligatorio llevar un registro independiente, un libro de donaciones para hacer el seguimiento de las entradas y salidas de dinero. Esto es por la ley de la prevención del blanqueo de capitales, ¿vale? Por último, de una forma súper genérica, cumplir con la legislación fiscal, laboral, la que establezca de actividades económicas,
legislación municipal, protección de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no tenemos una legislación específica, salvo en algunas cuestiones fiscales, de otras formas jurídicas. Tenemos exactamente las mismas obligaciones laborales, si es que las hubiera, que una SL, que una SA, que un autónomo. Igual que en actividades económicas o cualquier licencia municipal que pueda tener. Por lo tanto, pues estamos a lo que digan las diferentes legislaciones. ¿De acuerdo? Vale. A ver, ventajas que he podido extraer de la figura de asociación. ¿Vale? Bueno, pues a diferencia de otras formas jurídicas, aquí no es obligatorio una aportación mínima de capital para constituirlas. Por lo tanto, nos juntamos 3 personas, 5, 100, no aportamos nada, cero, y firmamos la documentación, la registramos y tenemos una asociación perfectamente constituida, sin ningún problema. ¿Vale? Luego, a nivel fiscal, si el impuesto sobre sociedades, que es un poco nos olvidamos de otros impuestos o de otras declaraciones como retenciones de IRPF o declaraciones informativas, porque esas nos afectan exactamente igual que el resto de empresas o de cooperativas. Pero en el impuesto sobre sociedades sí que hay una ventaja, y es que, a diferencia de otras empresas o cooperativas que tienen obligación de presentar el impuesto sobre sociedades, las asociaciones, si cumplimos estos dos requisitos, no tenemos que presentar el impuesto. ¿Vale? Por lo tanto, si una asociación no supera en un año 75.000 euros anuales y no realiza actividades económicas de ningún tipo, ¿vale? No tenemos obligación de presentar el impuesto sobre sociedades. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues es una ventaja más a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Después, como hemos dicho antes, mm, sí hay que llevar una contabilidad, pero no es obligatorio seguir un plan general contable, a diferencia de otras formas jurídicas, ¿de acuerdo? A excepción de que seamos una entidad de utilidad pública estatal, que ahí sí que sería obligatorio llevar un plan general específico de entidades sin ánimo de lucro, ¿de acuerdo? Y por último, también a diferencia de otras formas jurídicas, registro mercantil o registro de cooperativas, las asociaciones no tenemos que presentar al registro de asociaciones las cuentas anuales. La contabilidad se queda interna en nuestra asociación por si alguien nos la pide. Evidentemente hay que pasarla por asamblea y aprobarla, pero no es obligatorio la presentación de las cuentas anuales en el registro, salvo que seamos de utilidad pública. Si somos de utilidad pública, sí. ¿De acuerdo? Eso en relación a las ventajas de las asociaciones. Luego, si queréis, si hay preguntas, podemos profundizar. Vale. Por último, ¿vale? Dudas que se nos han planteado algunas veces con el tema de eh, teniendo en cuenta algunas experiencias que nos han llegado, pues cosas que he detectado que pueden ser interesantes hablar. A ver, diferencia o cómo hacemos el tema de aportar dinero a la asociación para poder hacer la inversión que corresponda. Pues aquí se podría hacer de varias formas. Aportación al capital social, a través de préstamos o a través de cuotas y derramas. ¿De acuerdo? ¿Qué diferencia hay entre unas y otras? Bueno, pues a ver, las cuotas y derramas son las aportaciones que hacen las personas asociadas con el objetivo de sustentar los gastos que tenga la asociación. Esas cuotas y derramas que se aprueban y que las personas aportan, luego no se pueden devolver, porque entran a los ingresos de la asociación. ¿De acuerdo? Al entrar a los ingresos de la asociación, ingresos menos gastos, beneficio, ese beneficio no se puede repartir. ¿De acuerdo?
Por lo tanto, ¿cuál es mi recomendación? Pues la recomendación es que en caso de que sea necesario, para hacer inversiones, por ejemplo, cuando el dinero se quiere recuperar, existirían las otras dos opciones. La opción más sencilla, préstamo. Yo aporto un préstamo de 1.000 euros, 2.000 euros a la asociación hace la inversión que tenga que hacer y si luego recibe una subvención o va obteniendo dinero de cualquier tipo, pues esos préstamos se pueden ir devolviendo a las personas que han hecho esas aportaciones de préstamos. ¿Vale? Otra opción, hacer aportación al capital social. ¿De acuerdo? Em, la aportación al capital social si está en estatutos y se aprueba en el acuerdo, yo puedo hacer aportaciones al capital social que luego, si decido irme de la asociación y siempre que no ponga en riesgo la viabilidad de la entidad, se puede aprobar que si yo me voy, se me devuelva el capital que yo he aportado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, va a depender un poco de qué queráis hacer con esas aportaciones que hacéis. Si el planteamiento es, no, no, nosotros aportamos cuotas, que la asociación gestione las inversiones que se tengan que hacer y todo es propiedad de la asociación, pues perfecto. Pues ahí no habría problema. Hacéis una aportación a fondo perdido, es una cuota o una derrama y ya está. ¿Vale? Pero que sepáis que existe la posibilidad que si el objetivo es recuperar parte de la inversión, pues sería interesante plantear estas dos opciones, o préstamos, que luego son recuperables, o aportación al capital social. ¿De acuerdo? Luego, hemos dicho que si se hacen actividades económicas, la asociación tenía la obligación de presentar el impuesto sobre sociedades, era una ventaja, ¿vale? Pero eso no quita para que la asociación pueda hacer actividades económicas, ¿vale? De hecho, mi punto de vista personal es que eh, hacer actividades económicas puede permitir nutrir a la asociación de unos fondos, de un ahorro que le permita ser viable, que pueda atender a imprevistos que puedan venir y que eso no ponga en riesgo la viabilidad de esa entidad. Por lo tanto, bueno, si la asociación se plantea en un momento, no es obligatorio ni mucho menos, pero si la asociación, las personas asociadas decidís en algún momento ofrecer servicios tanto a las personas asociadas como a nivel externo, que se podría ser una opción, pues bueno, la asociación podría nutrirse de fondos que le ayuden a tener una estabilidad en el futuro, ¿vale? Y hacer pues, otras inversiones si se plantea, otros planteamientos, ¿vale? Luego, claro, esta parte a lo mejor José Miguel la puede plantear mejor, porque yo ya no conozco en profundidad el planteamiento. Pero el tema de la propiedad de las instalaciones realizadas, ya no sé si se hacen desde la propia asociación o las hace cada persona a nivel individual, pero no habría ningún problema en que una asociación pudiera tener en propiedad esas instalaciones. ¿Vale? Y luego, por último, pues estarían en que la asociación, si tiene la propiedad de las instalaciones, podría perfectamente solicitar subvenciones vinculadas a esas instalaciones. Lo único que habría que tener en cuenta en este punto es que a nivel contable, si la subvención está vinculada a un inmovilizado, que en este caso serían las instalaciones, pues tendrían una amortización y esas subvenciones entrarían en la contabilidad de cada año vinculadas a la amortización que se va haciendo de esas propiedades. Esto ya es una cuestión más técnica, más específica de contabilidad de inmovilizado, pero bueno, creía que era interesante que se aportase porque no es la subvención, imaginaos que os dan 20, 30, 40.000 euros, no es que en un año tenéis 40.000 euros y afecta ese año ese ingreso, sino que va entrando en cada ejercicio conforme la amortización. Por lo tanto, si la amortización de la instalación es a 20 años,
pues habría que dividir la subvención entre 20 años y se va aportando en cada año. ¿De acuerdo? Por lo tanto, también hay que tener un control contable sobre la realidad que tengáis si es así, si la propiedad recae sobre la asociación. Este en principio era el planteamiento súper rápido de los puntos más relevantes que a mí me han parecido, tanto de asociación como del caso concreto que nos han ido viendo con estas experiencias. Y por mi parte, pues ya estaría. Creo que me he ceñido a los 25 minutos, más o menos. Y, y nada, y quedo a disposición después. Y por mi parte, pues lo que es la presentación ya estaría. Genial, muchas gracias, Sergio. Yo he visto a algunos tomando apuntes, entonces vamos a guardar las preguntas para una ronda final y vamos a dejar ahora que Miguel Ángel nos explique cómo durante estos 2 años y pico ya de actividad han puesto en práctica pues la asociación como modelo implementado en una CEL. Nada, Miguel Ángel, cuando quieras, todo tuyo. Gracias. Muchas gracias. Se oye bien, ¿no? Supongo, entiendo que sí. Sí, 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 perfecto. A ver si puedo compartir. Vale. ¿Se ve? Es que me ha desaparecido el... Se ve un poco pequeño. No sé si es por el Vale, modo de pues, presentación, porque es como que está en vertical y no en vale, horizontal. pues a ver. Se ve mucho negro por arriba y por abajo. Sí. Aún así la letra es bastante grande y... ¿Ahí? Ahora, perfecto, perfecto. Ahora sí. Vale, pues voy a contaros nuestra experiencia, cómo nos constituimos, cómo surgimos. Y luego, pues también un poco haré mención cómo funciona el autoconsumo colectivo y cómo se refleja en las facturas, que es lo que crea dudas porque no ves por ahí modelos o cómo parece. Pero bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. Y si tenéis, pues eso, cualquier duda con levantar la mano o al final hacemos preguntas, ¿vale? ¿Qué es la comunidad energética? Durante estos webinars ya ha quedado claro que es una entidad jurídica basada en participación abierta y voluntaria, propietaria de la instalación, que está controlada por los socios que están situados en las proximidades, que no hay socios mayoritarios, un socio, un voto, y con la finalidad primordial de proporcionar beneficios medioambientales, sociales o económicos, pero no beneficios financieros, ¿vale? Y las funciones que realiza una comunidad energética, pues democratizan la energía, reducen la dependencia energética frente a las grandes multinacionales, reducen la factura eléctrica, uy, ¿qué se me pasa? Y reducen también las emisiones, luchan contra el cambio climático y luchan también contra la pobreza energética. ¿Por qué digo esto también? Porque aparecen falsas comunidades energéticas bajo nombres parecidos, comunidades solares, tal, que no tienen estas características, por lo tanto, no son comunidades energéticas. Siguen estando dominadas por una gran multinacional. Bueno, nuestra comunidad energética es fruto de un proyecto piloto, de los cuales se hicieron dos en el año 2020, uno en plena pandemia, los dos, uno con cubierta pública y el otro con cubierta privada. El de Ayora es el de cubierta privada, que aún no han conseguido encontrar una cubierta, y el nuestro, como ya se nos dio, pues fue mucho más fácil en aquel momento como proyecto piloto. Se nos cedió la cubierta de este edificio. Es un edificio municipal donde está la alcaldía de barrio, el hogar del jubilado, la biblioteca, y en esta cubierta es donde instalaremos la planta fotovoltaica. Se creó un grupo motor
a través de siempre, pues eso, con el apoyo y el respaldo de la Fundación Valencia Clima y Energía y la Oficina de la Energía, que elaboraron los estatutos. Constituyeron la asociación sin ánimo de lucro y prepararon los contratos de participación. ¿Quién podía participar en ese momento en el autoconsumo colectivo? Pues todos los suministros que estuvieran a menos de 500 metros de la instalación fotovoltaica. Con lo cual, aquí el barrio se nos quedaba partido por la mitad. Había zonas del sur, del Oliveral, que no llegábamos y al norte tampoco, a calles más del norte que tampoco llegábamos. Pero bueno, al final tuvimos que rechazar a estos vecinos interesados y cubrimos toda la oferta con vecinos de los 500 metros. Este Real Decreto es el 244 del 2019, del 5 de abril, fue modificado en octubre del 2022 y pasó a poder conectarnos a 1000 metros. Y 2 meses después, el 28 de diciembre de 2022, ya pasamos a los 2000, con lo cual ya permite, pues eso, llegar a barrios cercanos como La Fonteta, algo de Pinedo y Horno de Alcedo. Se presentó mediante talleres participativos esto al vecindario y se hicieron estudios porque la gran duda era con cuánto participo yo en ese autoconsumo, cuánta potencia contrato. Entonces, nosotros hicimos participaciones de 500 vatios pico, o sea, ese era lo mínimo y las vendíamos a 590 euros más 10 euros de cuota de asociación, se pagaban 600 euros, ese era el mínimo. Y según el consumo anual de cada vecino interesado o vecina y el hábito que tenía, si consumía bastante, poco o medio durante las horas solares, pues se le recomendaba una potencia u otra, pues saltando de medio en medio, que para que el vecindario lo entendiera, hablábamos de una placa o dos placas. Tú contratas dos placas, tú una, porque era más fácil de entender que el medio kilovatio pico o el kilovatio pico. Hablábamos por paneles, aunque cada panel realmente es de 405, los nuestros que tenemos. Bueno, esto se presentó y conseguimos reunir los 56.000 euros que costó la instalación de 118 paneles de 405 vatios pico, total una potencia de 47,79 kilovatios pico, y se hicieron 94,768 participaciones de 590 euros y de medio kilovatio pico. Ahí se conectaron 62 puntos de suministro, 3 de ellos en hogares vulnerables. Los datos de generación del año 2023 fueron 75.870 kilovatios hora, lo que nos da una media de 1.588 kilovatios hora por kilovatio pico. La media que se calcula en Valencia anual está sobre los 1.450, o sea que en el 23 lo pasamos y en el 24 también llegamos a los 1.514 kilovatios hora por cada kilovatio pico. Que estos kilovatios hora repartidos entre cada participación, pues la del 2000, según la generación del 2023, al que contrató medio kilovatio pico le correspondieron 816 kilovatios hora, al de uno, pues el doble, y así sucesivamente. Estos
kilovatios hora que han sido asignados a cada socio según su participación o según las participaciones que tiene. Si los convertimos en dinero, en ahorros, pues también se van escalando. Esto valorando a 15 céntimos el kilovatio hora. Pero esto no es real. O sea, es real si toda esta energía se autoconsumiera, porque las comercializadoras nos la valoran de diferente forma. Si la energía que autoconsumes, es decir, la que consumes en el momento que se está produciendo, esa es gratuita, con lo cual dejas de pagar y te ahorras el precio a lo que cueste el kilovatio hora. Y sin embargo, la que no utilizas, que es la excedentaria o sí, la excedentaria o la exportada, esa se te compensa a un precio inferior, bastante inferior. Entonces, este ahorro no puede ser así a no ser que autoconsumieras toda la energía. Pero bueno, era por ver una idea. En números de la instalación, pues desde que el 1 de noviembre de 2022 que estamos produciendo energía, hemos evitado verter a la atmósfera 73.382 kilos de CO2. Este dato es según el inventario de emisiones del PACES de la ciudad de Valencia, que es el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible de la ciudad de Valencia, publicado en abril del 2021. Esto nos da una equivalencia de 0,4392 toneladas de CO2 por megavatio hora generado, equivalente a plantar 3.669 árboles y unos ahorros anuales de 13.600 euros, con lo que sale una rentabilidad de un 20 a un 25%. O sea, la persona que contrató medio kilovatio pico que le costó unos 600 euros, pues está ahorrando alrededor de 150, entre 120 y 160 euros anuales, con lo cual en un periodo de 4 o 5 años como mucho ha recuperado la inversión. Y hay que tener en cuenta que la vida útil de la instalación son 25 años. Preguntas frecuentes. ¿Quién puede asociarse? Pues según la normativa, cualquier persona que sea titular del contrato de suministro y que esté a menos de los 2.000 metros actuales que dice la norma. Si formo parte del autoconsumo colectivo, ya no tengo que pagar cuota eléctrica. No, o sea, sí, vas a seguir pagando cuota eléctrica porque tú no te abasteces únicamente de la energía producida por la instalación. De noche no hay generación. Entonces, tú vas a seguir pagando y contratado con una comercializadora con tu suministro eléctrico igual. Lo que pasa que vas a ver una reducción en tu factura. ¿Cómo llega la energía a mi casa? Pues en tu casa no hay que hacer ninguna instalación ni ninguna obra, nada. Es solo trámites administrativos. Toda la energía se inyecta a la red, hay un contador de generación y luego se reparte de forma administrativa según los participantes del autoconsumo colectivo. ¿Qué pasa con la energía cuando no hago uso de ella? Pues lo que he comentado antes, se convierte en energía excedentaria, la cual se te compensa a un precio inferior al que tú la compras. Si estoy de alquiler, ¿puedo formar parte de un autoconsumo colectivo? Sí, siempre y cuando el contrato de suministro esté a tu nombre. ¿Tengo que cambiar de comercializadora? No. Puedes seguir con la que estás o cambiarte luego, puedes hacer lo que quieras, igual que sin pertenecer al autoconsumo colectivo, exactamente lo mismo. ¿Y cómo recibo el ahorro? Lo vas a ver de dos formas. Ahora luego en la factura lo veremos más detallado. Pero el ahorro mayor lo vas a ver viendo que no se te cobra la energía autoconsumida. O sea, esa energía que
produces y consumes al mismo tiempo es gratuita. Entonces, ahí tienes el gran ahorro. Y luego, aparte, es la que no has consumido, has generado y no has consumido, que se te compensa a un precio pactado con la comercializadora, un precio inferior. Bueno, nuestra comunidad energética ha sido caso de interés por diferentes grupos europeos que han venido a visitarnos, también pues en el gobierno del gobierno de Colombia. Hemos participado en diferentes jornadas de Energía, del Colegio de Ingenieros. ¿Cómo funciona el autoconsumo colectivo? Pues esto es una curva de consumo en la cual las 24 horas se va registrando el consumo que tiene este punto de suministro. O sea, esto es lo que hace el contador de cada una de nuestras casas. Luego esto se compara con el contador de generación, exactamente lo mismo, pero aquí la energía que genera por la noche cero, a partir de que va amaneciendo, empieza a generar, sube la curva y luego por la tarde va cayendo hasta que anochece y es otra vez cero. Esto ha generado una montaña así muy redonda, bastante perfecta, porque era un día soleado. En caso de días nublados, la montaña, la curva es más escarpada. Esto, la distribuidora lo que hace es que compara las dos curvas de forma que la energía que está dentro de las dos es energía autoconsumida. Esa no se cobra. La que está fuera de la energía producida, pues como hasta ahora, es energía que vamos a comprar, va a entrar directamente también como por el contador, igual que hasta ahora. Y luego la que está dentro de la producida y no consumida es la excedentaria. ¿Y cómo serán mis facturas después de estar conectado a un autoconsumo colectivo? Vamos a ver dos casos, dos comercializadoras diferentes. En el caso de la Cooperativa Eléctrica de Castellar, esta es la factura con las dos hojas. Vemos que la energía es 100% renovable, toda la que comercializan. Y aquí, pues aparentemente es una factura igual que cuando no tenemos no formamos parte de un autoconsumo colectivo. Nos tenemos que fijar en el detalle facturación, que aquí sí que aparece un concepto nuevo, que es la energía exportada. Menos 23 kilovatios hora a 0,05 nos compensan 1,37. Pero claro, esto no es el ahorro tal cual, porque aquí esto es solo lo que simplemente se ve. Si nos vamos a los datos de lecturas, que aquí la cooperativa los especifica muy bien, nos salen todas las magnitudes con la activa entrante en cada uno de los tres periodos, la autoconsumida y la generada neta. En la entrante vemos la lectura anterior y la actual, y la diferencia nos pone consumo, pero esa no es consumo, es la entrante, o sea, la que ha pasado por nuestro contador, que de ahí hay que restar la que viene debajo, que es la autoconsumida, porque la autoconsumida es gratuita. ¿Vale? Entonces vemos que tenemos una entrante de 77 y 74, pero sin embargo nos han cobrado, nos han facturado 45,4 en el P1 y 43 en el periodo 2. O sea, nos están facturando menos. ¿Por qué? Porque hay una parte de energía que ha pasado por el contador que es nuestra, que es autoconsumida y esa es gratuita. Entonces, para ver realmente el ahorro, tendríamos que calcular la misma factura con los datos de la energía entrante. Eso en lugar de 45 kilovatios hora, poner los 77 que han pasado por el contador. Y veríamos que el total de esa factura con todos los cálculos, con los impuestos y tal, serían 63 en lugar de 48. Hemos ahorrado unos 15,03 euros en esta factura.
Ahora vamos a ver otra factura de otro comercializador. Esta es del grupo de Iberdrola. Es de emitida el 12 de agosto, el consumo de julio del 24. También vemos las dos hojas. Esta está en PVPC, ¿vale? Es mercado regulado. Y aquí lo mismo, para poder ver algún dato, lo mismo, que nos identifique autoconsumo, lo único que vemos es la compensación de excedentes. 5,10 descontados. Pero tenemos que hacer lo mismo, ver si realmente, como vemos que nos están facturando lo correcto. Pues aquí para ver, aquí no tenemos un cuadro como en el caso anterior de la cooperativa, que teníamos cuadro de lecturas donde teníamos toda la información. Aquí tenemos que ir aquí debajo del gráfico, y lo único que vemos es los tres consumos, nos llama aquí consumos, vemos la lectura actual, la real a esta fecha, pero no vemos la anterior. Y la suma de los tres consumos que sí que nos da los 215, que es el facturado arriba. Vale. Entonces, sí que vemos también que lo que nos cobran son los 215, pero no hemos visto la que entra por el contador, porque solo tenemos las lecturas de este mes que estamos viendo. Entonces, para ello, tenemos que buscar la factura del mes anterior y hacer la resta. La lectura de junio, 13.781, menos la de julio, 13.886, nos da 105 kilovatios hora. Esto sería la que ha pasado por el contador. Como aquí, vale, vale, 371, como solo nos han cobrado 215, entendemos que la diferencia es la autoconsumida, la que no nos cobran, que es la que es gratuita. Entonces, a esa energía autoconsumida le sumamos la excedentaria compensada, que nos lo pone ahí arriba, 120,1, y nos sale la generada neta teórica, la que hemos generado. Pero es que aquí no nos dice la que hemos generado, lo tenemos que ir calculando así. Entonces, para ver cómo podemos saberlo, pues podemos ir a la web de la CEL, donde publicamos cada mes la energía generada, y vemos que ese mes de julio del 24 se generaron 8.621, que si aplicamos a nuestro coeficiente de reparto, o sea, nosotros participamos en la instalación con un 3,166%, nos sale que hemos generado 272,94, que más o menos sí que nos cuadra con la generación teórica. También podemos ir a la web de la distribuidora, darnos de alta y entrar en nuestros consumos por factura, que aquí sí que la comercializadora no nos lo dice, pero aquí en la distribuidora sí que vemos la energía demandada, que es la que hemos pagado por ella, los 215, vemos la autoconsumida, 152, y la excedentaria, 120,08. Otro caso de facturas, bueno, esto es por anecdótico, porque veis que aquí sí que ahora en este mes sí que nos ponen un cuadro que ya nos dicen la lectura del mes anterior y el actual, con lo cual ya no hace falta que vayamos a buscar la factura de antes, pero no nos tenemos que seguir haciendo las restas de las dos lecturas por nuestra cuenta. Luego, este caso mismo, que vemos que en la factura de julio los consumos de los tres periodos lo llaman consumo y suman el consumo facturado, que es el que aparece arriba, y en la del mes anterior nos lo llaman consumo también, y nos suma lo que nos facturan. ¿Por qué? Porque
En la del mes anterior, aquí en el de este mes sí que es adquirida, sí que es la diferencia ya de la entrante menos la autoconsumida, es la que yo compro, y en el mes anterior nos están hablando de energía entrante. Y otro caso, esta factura, que aquí esto es lo que deberían de hacer siempre y no lo hacen. Entonces es posible, porque por error nos llegó una factura así, y es que tiene este cuadro aquí debajo. Este cuadro aquí debajo que muy claramente, sin tener que hacer ningún cálculo por nuestra parte, nos dice qué energía autoconsumida en kilovatios hemos realizado en el periodo ese mes, qué energía hemos consumido, qué hemos generado, cuánto hemos exportado, y todo esto nos lo valoran. Y directamente vemos que hemos ahorrado 13,2 € en este mes. Y aquí lo llaman información de su Smart Solar. Claro, el Smart Solar son las falsas comunidades energéticas que tiene Iberdrola, que son las que ella alquila. En lugar de tú ser propietario de una parte de la instalación, Iberdrola pues te alquila por, no sé si son 6 o 7 euros el medio kilovatio durante cada mes. Con lo cual nunca vas a ser dueño de esa instalación. ¿Vale? Pues esto era la presentación mía. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, porque No nos lo sé has si... puesto un poco en contexto sobre la parte teórica expuesta a práctica, sino que también una de las grandes preguntas que, bueno, nosotros como fundación recibimos siempre es esta parte de ocultismo en las facturas, cómo enfrentarnos a ella. Y la verdad que al final prácticamente hay casi tantas facturas como meses en el año y compañías, porque una misma compañía cada mes te lo puede poner de una forma diferente. Bueno, supongo que sería madurando esta parte y al final la parte de ocultismo intentaremos que no sea así. Y Eh, si sí, quieres, sí, sí, por complementar lo que decía Sergio, lo que ha comentado Sergio, en nuestro caso sí que la subvención la recibe la comunidad energética, o sea, lo que es la asociación. Y nosotros lo que decidimos fue no repartirla. Hubiéramos podido, bueno, no hubiéramos podido porque no habíamos en un principio hecho esos préstamos, esos contratos de préstamo, y al final optamos por dejar la subvención ahí y no y ir aplicándola cada año para cubrir gastos y no tener que pedir aportaciones a los socios. sí, es una forma muy interesante de, bueno, tener ahí un colchón, ¿no? Para luego hacer frente a un montón de cosas que te vienen cada año o incluso bueno, puede explicar, pero en la Junta General que tuvisteis el año pasado aprobasteis los presupuestos y en los presupuestos van a absorber o van a beber de ese fondo que tenéis, ¿no? Exacto, que nos durará 10, 12 años, depende de más o menos de los gastos, pero está calculado que durante 10 o 12 años los socios no tengan que pagar gastos de la instalación, ni mantenimiento, ni gasto, ni cuota de la asociación. Correcto, Entonces es correcto. una forma también de quitarle carga administrativa a la asociación, teniendo que emitir recibos cada año con derramas y cuotas que, que no tenía sentido, ya que tenías el dinero, repartirlo cuando la gente ya se había hecho la idea de que le iba a costar 600 euros esa participación, y no decir, mira, ahora lo guardé 600, te devuelvo 200. Claro. Ujú. ¿Vale? Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos a abrir a turno de preguntas. Estáis todos silenciados, entonces levantar la mano, os autodisilenciáis vosotros o vosotras. Y quien no le apetezca hablar también puede dejar la pregunta por el chat y nosotros mismos la leemos. José, sí, Hola, buenas tardes.
Nada, Sergio, en algún momento de la intervención has hablado de las asociaciones de utilidad pública. No sé si es muy farragoso o no sé, así muy esquemáticamente, ¿qué sería una asociación de utilidad pública? ¿Tiene alguna utilidad para la asociación? ¿Es, tiene inconvenientes? ¿Tiene ventajas? A ver, sí, sí que tiene ventajas. Lo que no sé es si en este caso en concreto, seguro, ¿eh? Seguro, pero depende mucho de lo que vayáis a hacer. ¿Vale? En la asociación. Si el objetivo es un poco el planteamiento de conseguir la inversión para las placas, tener el mantenimiento de la instalación y poco más, para la carga burocrática que implica no tiene mucho sentido hacerse de utilidad pública, ¿vale? Para la utilidad pública se puede conseguir. La asociación debe tener un mínimo de 2 años de antigüedad, que la actividad sea considerada de interés social, en este caso yo entiendo que sí, pero hay que argumentarlo muy bien, ¿vale? Se necesitan permisos y certificados favorables a nivel local y a nivel autonómico. Tiene que pasar por el Consejo de Ministros. Y luego hay una serie de carga burocrática que es hacer cuentas anuales, plan general contable, impuestos sobre sociedades. Es decir, hay una carga burocrática muy grande y los beneficios son que sí que hay un tipo impositivo inferior al impuesto sobre sociedades, que la mayoría de las rentas están exentas y que las donaciones o cuotas que se reciban, que no sean a cambio de un servicio, se pueden desgravar en la renta, ¿vale? Esas son las ventajas más importantes, pero ya digo, eso requeriría ofrecer determinados servicios, etcétera, etcétera, que ya digo, si el objetivo es mi instalación, que se mantenga y que tal, yo creo que no vale la pena, ¿vale? Vale, gracias. Vale, ¿alguna pregunta más? No seáis tímidos ni tímidas, posiblemente la tengamos todos en la cabeza. Carla, sí. A ver, yo quería aprovechar también con Sergio, que estaba hablando de la presentación del impuesto de sociedades. Claro, decía, cuando la asociación tenga un patrimonio superior a 75.000 euros, ¿no? Y yo me planteaba en ese punto en el que la asociación, igual mediante el formato de préstamo, de repente tiene todo ese capital para hacer la inversión de la instalación, entonces entiendo que ese año, ¿no? Si es superior ese capital que va a manejar, sí que habría que presentarlo. Aunque realmente ese capital esté en la asociación un poco de paso, digamos. La asociación lo que haría en ese caso es recibir la inversión de cada uno de los socios, ¿vale? Y bueno, para poder pagar la instalación. Entonces luego se quedaría un poco más o menos igual. Esa es una duda. Y la otra, con el tema de la amortización, cuando se reciben las subvenciones, si esa aportación a la asociación se hace con la tipología de préstamo, con la idea de poderlo devolver, ¿vale? Luego, ¿cómo se gestionaría, ¿no? En la contabilidad. Bueno, igual, ¿no? Igual entra como subvención y luego van con las salidas a la devolución del préstamo, ¿no? Vale, esas cositas eran. Vale, a ver, de un apunte que es significativo. No hablamos de que la asociación tenga 75.000 euros de capital. Hablamos de que en un año haya 75.000 euros de ingresos, que es un detalle importante. Si el dinero entra en la asociación como un préstamo o a capital social directamente, no se considera un ingreso de la asociación, ¿vale? Eh, Aunque sí que haya un ingreso en el banco, por eso a mí me gusta diferenciar lo que es ingreso contable de lo que es un cobro en el banco, ¿vale? Intento no llamar ingresos a los cobros en el banco porque se confunden con ingresos contables, ¿de acuerdo? Entonces, si lo que hacéis es, por ejemplo, lo que ha explicado Miguel Ángel de eh, si son 600 euros, todos aportamos 600 euros y son ingresos a la asociación que luego no son préstamos, sino que
que se van a quedar en la asociación, ahí sí. Ese año, si superan los 75.000 euros, habría que hacer el impuesto sobre sociedades. ¿De acuerdo? El año siguiente o el otro, si no existen esos ingresos, no haría falta. ¿Vale? Pero en ese año sí. ¿Vale? Pero si entran en la asociación como préstamo o como capital, realmente no habría 75.000 euros de ingresos. Entrarían en lo que se llama en contabilidad el pasivo de la asociación o el patrimonio de la asociación, ¿vale? Pero no sería un ingreso contable. Por lo tanto, no sería obligatorio presentar el impuesto sobre sociedades. Y la segunda pregunta, retomo otra vez lo de pasivo, pues entonces hay una deuda que tiene la asociación con las personas que han aportado ese préstamo, por lo tanto no es un ingreso ni un gasto en la asociación contable, sino que es una deuda que yo devuelvo simplemente. Entonces hay una cuenta contable para cada persona que ha hecho el préstamo y luego cuando tengo el dinero, pues devuelvo una parte de ese préstamo que he recibido. ¿Vale? No sé si se ha acabado de entender, pero no afectaría a ingresos y gastos. Sí, Sergio, pero ahí también me surge, claro, no la aportación entera, no esos 600 euros van a ser como préstamo, realmente es la inversión a mi parte de la instalación. Entonces no sé si sería, claro, sí que sería igual capital de la asociación, ¿no? Si es capital, no se puede devolver salvo que te vayas de la asociación y eso es difícil, No, ¿vale? claro, Que no, ocurra. habría que controlar ahí mucho qué parte es como aportación, porque luego igual con la subvención se te devuelve, y qué parte es de la inversión a la instalación, ¿no? Pero te refieres para que lo que es préstamo sea la misma cantidad que luego la subvención que se recibe para poder devolver la parte que corresponda. ¿Te refieres a Claro, eso? la idea es que toda aportación no va a ser, no va a tener la devolución. Toda la aportación al final es la inversión, pero sí que es cierto que si hay una subvención que se resuelve, luego de esos 600 euros que tú has metido en la asociación, la idea es que se te pudiese devolver igual un poco, aunque la idea de Castellar me parece fantástica, Sí. pero igual no todas las comunidades optan por acogerse a esto, Mm. ¿no? Sí, sí, coincido contigo en que la solución de Castellano Liberal es maravillosa, por muchas cosas que ha explicado. Em, a ver, a nivel contable hay varias formas de hacerlo. Tú a lo mejor no sabes qué subvención te van a dar, entonces puede ser todo préstamo y luego eh, devuelves la cantidad que corresponda por la subvención que has recibido y el resto puede transformarse en cuota o en donación y ya está. Tan sencillo como Vale. eso. La otra opción es eh, la asociación, como he dicho, puede iniciar actividades económicas que le generen rendimiento para devolver los préstamos que tiene. Esa sería otra opción, Ujú. ¿vale? No sé, quiero decir, hay muchas posibilidades que se abren y que pueden ser interesantes. Pero ya digo, desde luego la idea que nos ha aportado Miguel Ángel para mí es desde luego la mejor siempre que se pueda, claro. Totalmente. Muchas gracias, Sergio. Miguel Ángel, creo que querías puntualizar algo. Sí, era referente a lo que estaba comentando Sergio, de convertir ese préstamo en una parte, devolverlo y la parte que queda, pasarla a aportación, que entiendo que sería una aportación del siguiente, o sea, vamos a... En el 2025 recibimos los préstamos, o sea, constituimos un préstamo por cada socio con 600 euros, ¿vale? Y con eso tenemos ya los 60.000 como en nuestro caso. La subvención la recibimos dentro de 2 años. Yo de momento no he tenido ningún ingreso, he recibido solo préstamos. Dentro de 2 años recibo la subvención por 25.000 euros. Y entonces decidimos devolver esos 25.000 euros, pues casi, bueno, vamos a poner que sean 30 y así es la mitad, redondito.
300 euros, devolvemos en el 27 300 euros a cada socio, ¿vale? Entonces, esos 300 euros devueltos ya desaparecen y con los 300 que me quedo sería una aportación de ese año, del 2027. Sí, claro. En el momento en el que se transforma el préstamo en una donación, en ese momento, entrarían ese ingreso en ese año. Vale. Mm. Vale. No sé si, a ver, gracias a todos. Vale. Eh, ¿Alguien más con alguna pregunta? Eh, ¿No? A ver, que lea el chat un momento a ver si alguien ha escrito algo. Vale, no. Vale, pues si nadie más tiene ninguna pregunta, vamos a ir terminando el webinar. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Miguel Ángel. A vosotros. Como siempre, un placer teneros y como siempre hemos grabado el webinar, así que cualquier consulta que tengáis podéis recurrir a ello tanto al webinar como a las presentaciones, las cuales también subiremos. Y aún así, como Sergio ha dicho, tienen su línea de posible asesoramiento sin coste. Creo que lo has mencionado así, Sergio. Y Miguel Ángel también en la propia presentación tienen su contacto por si tenéis alguna pregunta que ahora a lo mejor nos viene y esta noche consultándolo con la almohada sí, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a los dos. Y únicamente recordaros el webinar de la semana que viene. Esta semana hemos tenido CEL como asociación y la semana que viene vamos a tener el de CEL como cooperativa. Para la semana que viene, que será el martes día 15 a la misma hora, a las 6, tendremos a María José Baño, la cual es directora del Instituto Universitario de Economía Social y Cooperativismo y Emprendimiento de la Universidad de Valencia, UIDESCOP. No tendremos caso práctico, pero se podrá explayar muy mucho María José Baño en todo ese webinar. Nada, un placer poder compartir estos ratos con muchas caras conocidas y nada, os emplazo a que nos encontremos la semana que viene todas aquí, ¿vale? Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Chao.